Mi esposa desapareció dejando una nota de suicidio culpándome de engañarla y destruyendo mi reputación, pero olvidó que, gente de Reddit, lo que voy a contarles hoy va a sonar como el guión de una película de suspenso barata de las que pasan los domingos por la tarde, pero les aseguro que cada palabra está respaldada por informes policiales, peritajes psiquiátricos y terabytes de grabaciones de seguridad que ahora descansan en la caja fuerte de mi abogado. Escribo esto con una copa de whisky barato en la mano y la satisfacción tranquila de saber que, por primera vez en 7 años, el silencio en mi casa no es una amenaza, sino un regalo. Para entender cómo llegué al punto de tener que defenderme de una acusación de homicidio inducido por parte de la mujer que juró amarme, primero tienen que entender quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es irrelevante, pero en mi credencial de trabajo dice gerente de auditoría nocturna. Trabajo en uno de esos hoteles de cadena internacional que se ven todos iguales, ya saben, moqueta beige, música de ascensor y sonrisas corporativas. Mi trabajo consiste en llegar cuando la ciudad duerme y arreglar el desastre que el turno de día y el de tarde dejaron atrás. Soy el tipo que revisa cada transacción, cada tarjeta de crédito, cada discrepancia de 5 centavos en la caja chica. Mi cerebro está cableado para detectar patrones. Si un empleado está robando, lo veo en los vacíos de los recibos. Si un huésped está mintiendo sobre el consumo del minibar, lo sé antes de que abra la boca. Soy un contador de sombras. No hablo mucho, no socializo, simplemente observo, calculo y cuadro los balances. La gente piensa que el turno de noche es para dormir. Yo sé que el turno de noche es cuando la gente se quita la máscara y muestra quién es realmente. Borrachos, infieles, estafadores, todos pasan por mi mostrador a las 3 de la mañana pensando que nadie presta atención. Pero yo siempre estoy prestando atención. Y mi esposa, Lorena, cometió el error fatal de pensar que yo dejaba esa habilidad en la puerta del hotel cuando llegaba a casa. Lorena tiene 32 años. Es, o era, la definición de encantadora, rubia, sonrisa perfecta, siempre vestida como si fuera a una sesión de fotos, incluso para ir al supermercado. Trabajaba, esporádicamente, como organizadora de eventos, aunque la mayor parte de su tiempo lo dedicaba a cultivar su imagen. Lorena es adicta a la validación externa. Si no hay alguien diciéndole lo maravillosa o lo víctima que es, ella deja de existir. Nuestra relación, vista desde fuera, era perfecta. Yo era el proveedor estable y estoico, ella era la chispa de vida, pero puertas adentro, la dinámica era un campo minado. Lorena sufría de lo que yo llamo síndrome del protagonista trágico. Siempre había alguien haciéndole daño. Sus amigas la envidiaban, su madre la criticaba, el cajero del banco la miraba mal. Y yo era su saco de boxeo emocional favorito. Hace 6 meses, la atmósfera en casa cambió. No fue algo repentino, fue como una fuga de gas lenta. Lorena empezó a volverse paranoica. ¿Por qué llegas 10 minutos tarde?, me preguntaba a las 7 de la mañana, cuando yo volvía del turno, con los ojos rojos de cansancio. Había tráfico en la autopista, Lorena. Hubo un accidente. Mientes. Te huelo perfume de mujer. Huelo a café rancio y a desinfectante industrial, Lorena. Trabajo en un hotel. Al principio pensé que era inseguridad. Intenté ser más cariñoso, más presente, pero mi cerebro de auditor empezó a notar discrepancias en su comportamiento, no en el mío. Lorena acusaba, pero ella era la que escondía el teléfono. Lorena gritaba por mis ausencias, pero ella salía a reuniones con clientes que duraban hasta la madrugada y volvía con la ropa oliendo a tabaco mentolado. Yo no fumo, y con una euforia extraña. Un auditor no acusa sin pruebas. Un auditor busca la ruta del dinero y los datos duros. Así que activé mi modo profesional. Empecé a revisar nuestros estados de cuenta conjuntos. Lorena había estado retirando pequeñas cantidades de efectivo. $50 aquí, 80 allá. Nada que saltara una alarma inmediata, pero en la suma total de 3 meses, faltaban casi $4,000. ¿Dónde iba ese dinero? Ella no compraba ropa nueva. No había facturas de médicos. El dinero simplemente se evaporaba. Luego, analicé sus patrones de tiempo. Lorena decía que iba al gimnasio los martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Instalé una aplicación de rastreo pasivo en el coche, está a mi nombre, es legal. Los martes y jueves, el coche no estaba en el gimnasio. Estaba aparcado en un complejo de apartamentos de lujo al otro lado de la ciudad. Siempre el mismo lugar, siempre las mismas 2 horas. La conclusión lógica era obvia, infidelidad. Pero había algo que no cuadraba, una variable extraña. Si ella me estaba engañando, ¿por qué estaba tan obsesionada con acusarme a mí de ser infiel? ¿Por qué el gaslighting constante? Normalmente, el infiel se vuelve distante o excesivamente amable por culpa. Lorena se estaba volviendo agresiva. Me revisaba los bolsillos, olía mi ropa interior, hackeó,
o intentó, porque su contraseña era 1234, mi correo electrónico. Una noche, llegué a casa y la encontré llorando en el suelo de la cocina, con una botella de vino vacía. Sé que tienes a otra, sollozó, con ese tono teatral que usaba cuando quería algo. Lo siento en mi corazón, Damián, me estás matando, me estás empujando al abismo. Si sigo sintiendo este dolor, no sé qué voy a hacer. Tal vez sea mejor desaparecer. Esa frase, tal vez sea mejor desaparecer. Me quedé helado, no por miedo a perderla, sino porque reconocí el tono. Lo había escuchado antes en el hotel, de huéspedes que intentaban estafar al seguro o irse sin pagar alegando emergencias falsas. Era una amenaza velada, era manipulación de alto nivel. En ese momento, mi deducción lógica hizo clic. Lorena no solo me estaba engañando, Lorena quería salir de la relación, pero no quería ser la villana. Su ego no lo permitiría. Ella necesitaba ser la víctima, necesitaba que yo fuera el monstruo para poder irse con su amante y probablemente con la mitad de mis bienes, manteniendo su estatus de mujer sufrida y valiente. Estaba proyectando su culpa sobre mí y preparando el terreno para una salida dramática. Decidí que no iba a jugar su juego, iba a auditar su vida entera. Sabía que si la confrontaba con los datos del GPS y el dinero, ella lo negaría. Diría que el GPS falla, que el dinero era para regalo sorpresa, que soy un controlador psicópata. Necesitaba algo más sólido. Necesitaba que ella se expusiera sola. Durante las siguientes 2 semanas, mantuve mi fachada estoica. No tengo a nadie, Lorena, te amo a ti, le decía con voz monótona mientras ella me gritaba. Mientras tanto, convertí nuestra casa en una caja negra de registro de datos. Compré microcámaras de alta definición con grabación de audio. Son del tamaño de un botón. Coloqué una en la sala, una en la cocina y, la más importante, una dentro del conducto de ventilación de nuestro dormitorio, apuntando directamente a la cama y al escritorio donde ella guardaba sus diarios. También hice algo arriesgado, algo que en mi profesión llamamos honeypot o tarro de miel, un cebo. Si ella quería una infidelidad, yo le iba a dar una infidelidad falsa. Compré un teléfono prepago barato en un supermercado lejos de mi zona. Lo pagué en efectivo. Creé un contacto falso llamado Gloria Hotel. Durante 3 días, me envié mensajes a mí mismo desde ese teléfono al mío, que tengo clonado en mi laptop para no tener que sacarlo. Mensajes como, ya quiero verte esta noche. Él no sospecha nada, mi amor. ¿Cuándo vas a dejar a la loca de tu esposa? Era el guión cliché que ella estaba desesperada por encontrar. El viernes por la noche, antes de irme a mi turno, dejé mi teléfono personal olvidado sobre la mesa de noche, desbloqueado. Me llevé el prepago conmigo al trabajo. Sabía que ella lo revisaría. Era cuestión de tiempo. Llegué al hotel a las 11 de la noche. Me senté en mi oficina trasera, rodeado de monitores de seguridad, y abrí la aplicación que transmitía en vivo desde las cámaras de mi casa. A las 11:30, Lorena entró en el dormitorio. Se veía ansiosa. Caminaba de un lado a otro. Vio mi teléfono. Se lanzó sobre él como un animal de presa. Desde mi monitor, vi cómo su cara se iluminaba. No con tristeza, no con shock. Se iluminó con una sonrisa. Una sonrisa depredadora, triunfante. Te tengo, hijo de perra, la escuché susurrar a través del micrófono de alta ganancia. Leyó los mensajes falsos. Hizo capturas de pantalla y se las envió a su propio teléfono. Luego, hizo algo que me heló la sangre. Marcó un número. Puso el altavoz. Hola, contestó una voz masculina. Rodrigo, lo tengo, dijo Lorena, temblando de emoción. Dejó el teléfono. Hay mensajes. Tengo la prueba de que me engaña. Rodrigo, el nombre del amante. Perfecto, nena, dijo la voz del hombre. Se escuchaba joven, arrogante. ¿Entonces procedemos con el plan B? Sí, ya no aguanto más. Voy a hacerlo esta noche. Voy a escribir la carta ahora mismo. Mañana por la mañana, cuando él llegue, me encontrará inconsciente. Llamaré a emergencias justo a tiempo para que me salven, pero diré que me tomé el frasco entero. Con las pruebas de su infidelidad y mi intento, lo destruiré en el divorcio. Le quitaré la casa, la pensión y su reputación. Todo el mundo sabrá que él me empujó a esto. Ten cuidado con las dosis, nena. No queremos accidentes reales. Tranquilo, son solo placebos y pastillas para dormir suaves. Haré el teatro completo. Vómito, llanto, todo. Para cuando salga del hospital, seré la mártir del año y él será un paria social. Y tú y yo, nos iremos al Caribe con su liquidación. Me recosté en mi silla de oficina. El zumbido de los servidores del hotel era el único sonido en la habitación. Sentí una mezcla de náusea y claridad absoluta. No era solo un divorcio. Era una extorsión criminal. Ella planeaba fingir un suicidio para culparme, arruinar mi vida, demandarme y huir con su amante usando mi dinero. Era malvado. Era sociópata. Y lo tenía todo grabado en 4K y sonido estéreo. Miré el reloj. Eran las 12:15. Ella dijo mañana por la mañana. Tenía unas 7 horas antes de que ejecutara su obra de teatro. Podría haber llamado a la policía en ese instante. Podría haber ido a casa y confrontarla. Pero un auditor no presenta un informe preliminar. Un auditor espera a tener el ciclo completo de la transacción. Si la detenía ahora, ella diría que era una broma,
o una conversación sacada de contexto. Necesitaba que ella diera el siguiente paso. Necesitaba que consumara el acto del montaje. Pasé las siguientes horas trabajando mecánicamente. Revisé las auditorías de recepción, cuadré la caja fuerte, autoricé reembolsos. Mi cuerpo estaba en piloto automático, pero mi mente estaba en esa habitación a 10 kilómetros de distancia, observando a mi esposa preparar su propia tumba social. En la pantalla, vi a Lorena moverse con una eficiencia escalofriante. Se sentó en el escritorio y escribió una carta. Se tomó su tiempo. Borró, reescribió. Buscaba las palabras más hirientes. Leí la carta más tarde, pero en ese momento podía verla murmurar frases. No pude soportar tu traición, me rompiste el alma, adiós mundo cruel. Luego, preparó la escena. Tiró ropa por el suelo para que pareciera que había estado angustiada. Rompió una foto de nuestra boda y la dejó en la mesita de luz. Fue al baño y vació un frasco de pastillas en el inodoro, tirando la cadena para que pareciera que las había ingerido. Se guardó solo 2 o 3 en la mano y se las tomó con un trago de agua. Se miró al espejo, se desordenó el pelo y se corrió el maquillaje para parecer demacrada. Era una actriz de método preparándose para su gran papel. A las 4 de la mañana, Rodrigo, el amante, volvió a llamar. ¿Ya está todo listo? Sí, me voy a acostar ahora. A las 6:30, media hora antes de que él llegue, llamaré al 911. Diré que me tomé las pastillas hace 1 hora y que me arrepiento. Llegarán, me encontrarán groggy pero viva, me harán el lavado de estómago, que será solo agua porque no hay pastillas, y boom, reporte policial de intento de suicidio motivado por crisis emocional. Eres una genia, Lorena. Te amo. Y yo a ti. Nos vemos en la libertad. Lorena se acostó en la cama, en una pose estudiada de bella durmiente trágica, y esperó. Yo cerré mi laptop. Guardé los archivos de video en 3 nubes diferentes y en un disco duro encriptado físico que llevo en mi maletín. Hice una copia extra para la policía. Y esperé. A las 6 de la mañana, terminé mi turno. Salí del hotel. El aire estaba frío. Conduje hacia casa despacio. No tenía prisa. Sabía que a las 6:30 ella haría la llamada. A las 6:35, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, sabiendo exactamente quién era. ¿Señor Damián? Habla el operador de despachos de emergencias. Hemos recibido una llamada desde su domicilio. Su esposa, ella ha reportado una ingesta de medicamentos. La ambulancia y la policía están en camino. Voy para allá, dije. Mi voz sonó genuinamente alarmada. No tuve que fingir mucho. La adrenalina de la ejecución final estaba corriendo por mis venas. Llegué a mi casa al mismo tiempo que la ambulancia. Las luces rojas y azules rebotaban en las fachadas de los vecinos. Entré corriendo, parte del papel. Los paramédicos estaban en el dormitorio. Lorena estaba en la cama, gimiendo débilmente, con los ojos entreabiertos. Me engañaste, susurró dramáticamente cuando me vio entrar, señalándome con un dedo tembloroso. Tú me hiciste esto. Un oficial de policía me detuvo en la puerta. Señor, cálmese. ¿Es usted el esposo? Sí. ¿Qué pasó? Parece un intento de suicidio. Encontramos esta carta. Me entregó la nota. La leí. Era una obra maestra de la manipulación. Me culpaba de todo, desde su depresión hasta el cambio climático, prácticamente. Y mencionaba explícitamente los mensajes de Claudia que encontró en mi teléfono. Lorena empezó a convulsionar un poco, fingido, obviamente. Sáquenlo de aquí, lloró. No quiero verlo, él me mató. Los paramédicos la subieron a la camilla. El policía me miró con sospecha y asco. Señor, va a tener que acompañarnos a la comisaría para una declaración. Esto es grave. Hay acusaciones de abuso psicológico en la nota. Lorena, desde la camilla, me lanzó una última mirada de triunfo mientras la sacaban por el pasillo. Creyó que había ganado. Creyó que el guión se estaba cumpliendo a la perfección. Oficial, dije, manteniendo la calma. Por supuesto que iré. Pero antes, hay algo que necesitan ver. Es vital para el tratamiento médico de mi esposa. ¿De qué habla? Ella dice que se tomó un frasco entero de pastillas. Los médicos van a tratarla por una sobredosis masiva. Podrían darle medicamentos para contrarrestar que, si no tiene nada en el estómago, podrían dañarla de verdad. El paramédico jefe se detuvo. ¿Qué insinúa? No insinuó nada. Tengo pruebas visuales. Saqué mi laptop del maletín. La abrí sobre la cómoda, justo al lado de la foto de bodas rota. Tengo cámaras de seguridad en la casa por motivos de robos anteriores. Anoche, mientras estaba en el trabajo, el sistema me alertó de movimiento. Grabó todo. Lorena, que estaba siendo atada a la camilla en el pasillo, dejó de gemir. Se quedó quieta. El policía y el paramédico se acercaron a la pantalla. Le di play al video. Se vio a Lorena perfectamente sana, hablando por teléfono. Se escuchó el audio nítido. Son solo placebos, haré el teatro completo, lo destruiré en el divorcio. Se vio cómo tiraba las pastillas reales al inodoro. Se vio cómo ensayaba su pose de muerte en el espejo. El silencio en la habitación fue absoluto. Solo se escuchaba la voz de Lorena en el video riéndose con su amante. Nos vemos en la libertad. El policía levantó la vista de la pantalla y miró hacia el pasillo, donde Lorena estaba pálida como un fantasma real, con los ojos desorbitados. Ya no fingía estar groggy. Estaba en
estado de shock puro. ¿Eso es de anoche?, preguntó el oficial, su tono cambiando de acusador a incrédulo. De hace 4 horas, confirmé. Como puede ver, no hay sobredosis, no hay suicidio. Hay una simulación de delito, falsas denuncias y una conspiración para extorsión. El paramédico jefe se quitó los guantes. Si no tomó nada, no es una emergencia médica de código rojo. Es un traslado psiquiátrico estándar. Caminó hacia Lorena. Señora, acabo de ver el video donde tira las pastillas al inodoro. ¿Confirma que no ha ingerido sustancias letales? Porque si miente ahora y le administramos el antídoto, le va a provocar un paro cardíaco real. Lorena miró al paramédico, luego al policía, y finalmente a mí. Mi cara no mostraba ira, no mostraba tristeza, solo mostraba la indiferencia del auditor que acaba de encontrar el fraude y cerrar el libro contable. Damián, susurró ella, dejando caer la máscara de víctima. Damián, por favor, era una broma. Estaba estresada. El policía sacó sus esposas. Lorena García queda detenida por falsa denuncia, obstrucción de servicios de emergencia y tentativa de estafa. Tiene derecho a guardar silencio, aunque le sugiero que empiece a usarlo porque ya ha hablado demasiado en ese video. La bajaron de la camilla. No fue suave. La sacaron de mi casa esposada, con los vecinos mirando. Pero esta vez, no la miraban con lástima. La miraban con confusión mientras el policía le leía sus derechos en voz alta. Yo me quedé en la puerta, sosteniendo mi laptop. Ah, oficial, dije antes de que la subieran a la patrulla. El hombre en el teléfono, el cómplice. Tengo su número y su nombre. Rodrigo. Creo que también querrán hablar con él sobre conspiración. Lorena me miró una última vez. Sus ojos eran agujeros negros de odio puro. Eres un psicópata, me gritó. Me grabaste. Violaste mi privacidad. Tú violaste nuestro matrimonio y la ley. Lorena, respondí cerrando la puerta. Yo solo hice la auditoría final. Actualización 1. La comisaría olía a café quemado, desinfectante barato y desesperación humana, una mezcla olfativa que, curiosamente, no era muy diferente a la del pasillo de servicio de mi hotel a las 4 de la mañana. Me sentaron en una sala de interrogatorios, no como detenido, sino como testigo clave y víctima, aunque el detective a cargo, un hombre llamado Garrido con ojeras profundas y manchas de nicotina en los dedos, me miraba con una mezcla de fascinación y desconfianza. No lo culpaba. Un esposo que llega con una laptop, 3 discos duros y una actitud tan calmada que parece sedado mientras su esposa acaba de ser arrestada por fingir su propia muerte, es algo que rompe el patrón habitual de histeria y llanto. Señor Damián, dijo Garrido, tecleando en su ordenador con 2 dedos. Hemos revisado el material preliminar. Es extenso. Es exhaustivo, detective, corregí, entrelazando las manos sobre la mesa de metal. Como auditor, no creo en las muestras aleatorias. Creo en la totalidad de los datos. Ahí tienen 48 horas de grabación continua, audio de alta fidelidad y las transcripciones de las llamadas entre mi esposa y su cómplice, Rodrigo. Sobre eso, Rodrigo. Garrido se inclinó hacia adelante. Hemos identificado el número. Pertenece a Rodrigo Valenzuela. ¿Le suena el nombre? Negué con la cabeza. No personalizo los datos hasta que es necesario. Para mí era solo una voz en el altavoz. Rodrigo Valenzuela es asesor de inversiones en una firma local. Casado, 2 hijos, diácono en su iglesia los domingos. El detective soltó una risa seca. Parece que su esposa tiene buen ojo para los hipócritas. Sentí una punzada de satisfacción fría. Un asesor de inversiones y un hombre de familia. El daño colateral iba a ser masivo. ¿Van a detenerlo?, pregunté. Con lo que tenemos en ese video, la conspiración para cometer fraude, la falsa denuncia, la extorsión planificada, o sí, vamos a ir a buscarlo ahora mismo. Una patrulla ya está en camino a su oficina. En ese momento, escuché gritos provenientes del pasillo de las celdas temporales. Era Lorena. Quiero mi llamada. Soy una víctima. Él me obligó a grabarlo. Es un pervertido. Garrido suspiró y se frotó las sienes. Su esposa tiene mucha energía. Es el efecto de la adrenalina cuando el plan maestro falla, detective. Se le pasará cuando la realidad financiera la golpee. Hablando de eso, he bloqueado todas las tarjetas conjuntas y he solicitado una orden de restricción temporal basada en la amenaza de extorsión. No quiero que vuelva a casa si sale bajo fianza. Con los cargos que le vamos a imputar, la fianza será alta. Y dada la naturaleza del delito, fingir un suicidio moviliza recursos públicos costosos. El juez no estará muy contento. Salí de la comisaría 2 horas después. El sol ya estaba alto. Me subí a mi coche y encendí el motor. No fui a casa, fui al hotel. Tenía que terminar mi turno. Cualquier otra persona se habría tomado el día libre. Se habría ido a beber, a llorar o a dormir. Yo no. Si dejaba de trabajar, si rompía mi rutina, les estaría dando poder sobre mí. Volver a mi oficina, revisar los números del desayuno buffet y cuadrar las cuentas era mi manera de decir, ustedes son un error de redondeo en mi vida. Ya he hecho el ajuste contable. Sigo adelante. Actualización 2. Esa tarde, mientras dormía mis 6 horas reglamentarias, con tapones para los oídos y persianas bajadas, como siempre, mi teléfono vibró con una notificación de noticias locales.
Tengo alertas configuradas para ciertas palabras clave. El titular decía, escándalo en firma financiera, asesor detenido por conspiración de extorsión. Me levanté, me preparé un café negro y leí la noticia. La policía había arrestado a Rodrigo Valenzuela en medio de una reunión con clientes. Imaginen la escena, un hombre de traje, proyectando gráficos de crecimiento económico, siendo esposado frente a inversores que le han confiado sus ahorros de toda la vida. El shock debió ser absoluto. Según el artículo, que citaba fuentes policiales anónimas, bendito sea el detective Garrido, Rodrigo y una cómplice femenina habían planeado fingir un suicidio para extorsionar al esposo de ella y huir con el dinero del divorcio. No mencionaban mi nombre ni el de Lorena todavía, pero en una ciudad mediana, el anonimato dura lo que tarda un chisme en cruzar dos grupos de WhatsApp. Decidí que necesitaba ver el derrumbe con mis propios ojos, no por sadismo, sino por verificación. Un auditor siempre verifica los activos. 2 días después, Lorena salió bajo fianza. Sus padres, que siempre me miraron con desdén por ser un simple empleado de hotel, hipotecaron su casa para pagar la fianza de $50,000. Lorena no podía volver a nuestra casa por la orden de restricción, así que se fue con ellos. Pero el verdadero espectáculo fue la primera audiencia preliminar, una semana después. Yo asistí. Me senté en la última fila, vistiendo mi traje gris oscuro de trabajo. Lorena entró. Se veía terrible. No el terrible falso que intentó actuar en mi dormitorio, sino un deterioro real. Tenía ojeras verdaderas, el pelo sucio atado en una coleta y vestía ropa deportiva barata. Cuando me vio, sus ojos lanzaron dagas, pero su abogado, un tipo de oficio, porque sus padres no podían pagar uno privado después de la fianza, le puso una mano en el hombro para que no hiciera una escena. Luego entró Rodrigo. Rodrigo era otra historia. Su esposa estaba ahí, una mujer pequeña, de aspecto amable, que lloraba en silencio abrazada a 2 niños pequeños. Rodrigo no miró a Lorena, ni una sola vez. Su abogado, un tiburón caro de traje italiano, estaba claramente siguiendo la estrategia de separar y destruir. El fiscal leyó los cargos, y entonces ocurrió lo que yo había predicho en mi análisis de riesgos. El abogado de Rodrigo se levantó. Su señoría, mi cliente es una víctima en esto. Fue manipulado por la señora Lorena García. Ella, con su historial de inestabilidad emocional, lo sedujo y lo coaccionó para participar en esta fantasía bajo amenazas de revelar su affair a su esposa y destruir su carrera. Rodrigo Valenzuela cometió un error moral, sí, pero no criminal. Él intentó disuadirla. Mentira, yo tenía los audios, pero ella estaba obsesionada con destruir a su esposo. Lorena saltó de su asiento como impulsada por un resorte. Mentiroso, gritó, su voz rompiéndose en un gallo histérico. Tú me diste la idea. Tú dijiste que tu primo abogado nos ayudaría a sacarle todo. Tú dijiste que Damián era un cajero automático estúpido. El juez golpeó el mazo. Orden, pero el daño estaba hecho. Se habían canibalizado mutuamente en menos de 5 minutos. El dilema del prisionero en su máxima expresión: si ambos se traicionan, ambos pierden. Yo, desde la última fila, anoté mentalmente: validación de hipótesis confirmada, lealtad entre ladrones, nula. Actualización 3. El proceso penal iba lento, pero el proceso de divorcio fue rápido y brutal. Lorena, desesperada por dinero, intentó demandarme por manutención temporal, alegando que yo la había dejado en la indigencia y que mi frialdad psicopática le impedía trabajar por estrés postraumático. Mi abogado, un hombre llamado Samuel que tiene la misma personalidad de témpano de hielo que yo, organizó una reunión de mediación. Llegamos con 3 cajas de documentos. Lorena y su nuevo abogado, probablemente pagado con promesas de porcentajes futuros, estaban al otro lado de la mesa. Mi clienta, dijo el abogado de Lorena, exige el 50% de los bienes conyugales, más una pensión compensatoria de $2,000 mensuales por 5 años. Ella sacrificó su carrera para cuidar del hogar. Samuel me miró. Yo asentí. Saqué mi laptop. La conecté al proyector de la sala. Corrección, dije. Lorena no sacrificó ninguna carrera, porque su historial laboral muestra que nunca mantuvo un empleo por más de 6 meses. Y sobre cuidar el hogar, aquí tengo los registros de actividad. Proyecté un Excel. En los últimos 2 años, Lorena gastó $4,350 en retiros de efectivo no justificados. Gastó $6,000 en ropa y cosméticos, mientras yo pagaba la hipoteca, los servicios, la comida y sus deudas de tarjeta de crédito anteriores al matrimonio. Y, lo más importante, hice clic en la siguiente pestaña. Aquí están las transferencias que hizo a una cuenta a nombre de Eventos RV. El abogado de Lorena frunció el ceño. ¿Qué es Eventos RV? RV son las iniciales de Rodrigo Valenzuela, expliqué. Lorena no solo me engañaba. Lorena estaba financiando el estilo de vida de su amante con mi dinero conyugal. Le transfería fondos para sus inversiones, que en realidad eran cenas, hoteles y regalos para él. Miré a Lorena. Eso se llama disipación de activos maritales con fines ilícitos. Legalmente, es robo. Así que, no solo no te voy a dar una pensión, te voy a demandar por la devolución de cada centavo que le diste a tu amante, más intereses.
Y como tienes una causa penal abierta por intento de fraude contra mí, cualquier juez de familia va a ver esto y se va a reír de tu solicitud de manutención. Lorena estaba temblando. Pero, necesito vivir, no tengo nada, mis padres están endeudados por la fianza. Cerré mi laptop con un golpe seco. Deberías haber pensado en eso antes de tirar las pastillas al inodoro y llamar al 911, Lorena. La auditoría ha finalizado. El saldo es negativo. No hay activos para repartir, solo deudas que tú creaste. Firmó el divorcio 2 días después. Sin pensión, sin bienes, la casa era mía de antes, gracias a un acuerdo prenupcial que ella firmó sin leer porque estaba demasiado ocupada planeando la fiesta de bodas. Se fue con su ropa y sus deudas. Actualización 4. Lorena intentó una última jugada, la carta de la víctima social. Aprovechando que el juicio penal aún no tenía sentencia firme, empezó a publicar en Reddit, sí, en este mismo sitio, en foros de apoyo a mujeres, y en Facebook historias sobre cómo su exmarido poderoso y controlador había manipulado a la policía y fabricado videos con inteligencia artificial para incriminarla. Decía cosas como, él trabaja con tecnología, sabe hackear videos. Yo nunca hice eso. Él es un monstruo que me aisló. Almohadilla justicia para Lorena. Algunas personas le creyeron. Empecé a recibir miradas raras en el supermercado. Unos activistas de teclado intentaron dejar reseñas falsas de una estrella en el hotel donde trabajo mencionándome por nombre. Mi gerente general me llamó a su oficina. Damián, esto es un problema. La reputación del hotel está en juego. Lo sé, señor. Deme 24 horas. No iba a discutir con extraños en internet. Iba a usar la verdad nuclear. El video original de la cámara de seguridad era prueba judicial, pero las transcripciones de las llamadas y ciertos fragmentos de audio ya eran de dominio público al haber sido presentados en la audiencia preliminar abierta. Creé una página web simple, un dominio anónimo. Subí los documentos judiciales oficiales, públicos. Subí la transcripción certificada por la policía de la llamada donde ella decía, voy a hacer el teatro completo, vómito, llanto, todo. Y subí un solo clip de audio de 10 segundos, donde se escuchaba su risa clara y nítida después de tirar las pastillas, diciendo, nos vemos en la libertad, Rodrigo. Titulé la página, La Auditoría de la Verdad, caso 4589-B. Luego, publiqué el enlace en respuesta a cada comentario difamatorio, a cada post de Facebook de ella, y se lo envié a los administradores de los foros donde ella mentía. El efecto fue devastador. Internet no perdona a los mentirosos, especialmente a los que fingen enfermedades mentales o suicidios para obtener simpatía. La comunidad que ella intentó manipular se volvió en su contra con una furia bíblica. Sus posts se llenaron de comentarios exponiendo sus mentiras. La gente local empezó a compartir los audios. En cuestión de días, Lorena pasó de ser una posible víctima a ser la paria más odiada de la ciudad. Borró todas sus redes sociales. Se escondió en la casa de sus padres. Ya no salía ni a la calle. El poderoso gerente de hotel había ganado sin levantar la voz, solo publicando los recibos. Actualización final. Ayer fue la sentencia penal. Como era de esperar, tanto Lorena como Rodrigo aceptaron acuerdos de culpabilidad para evitar penas mayores. Rodrigo fue condenado a 3 años de prisión por conspiración para cometer extorsión y fraude. Su esposa lo dejó, se llevó a los niños y lo demandó por todo lo que tenía. Perdió su licencia financiera y su carrera está acabada. Ahora es un hombre marcado con antecedentes penales por estafa. Lorena recibió una condena de 2 años de prisión efectiva, más 3 años de libertad condicional y la obligación de restituir los costos del operativo de emergencia, ambulancia, policía, que movilizó falsamente. La vi cuando se la llevaban esposada del tribunal. Ya no había glamour, no había maquillaje. Llevaba el uniforme naranja de las detenidas en tránsito. Me miró. Esperaba ver odio en sus ojos, pero solo vi un vacío inmenso. El vacío de alguien que apostó su alma entera a una mentira y perdió. Yo no sentí lástima. Sentí lo mismo que siento cuando encuentro un error de contabilidad, lo corrijo y cierro el mes. Equilibrio. Salí del tribunal y caminé hacia mi coche. El cielo estaba gris, amenazaba lluvia, pero el aire se sentía limpio. Mi teléfono sonó. Era del hotel. Damián, tenemos un problema con el cierre de caja del bar del lobby. Faltan $50. Sonreí. Voy para allá. No toquen nada. Quiero ver los recibos. Esa es mi vida ahora. Tranquila, predecible, honesta. Llego a casa y hay silencio. No el silencio tenso de antes, cargado de paranoias y acusaciones falsas. Es un silencio de paz. Me preparo mi cena. Leo un libro. Veo una película sin que nadie la interrumpa con dramas fabricados. A veces, miro el conducto de ventilación donde estaba la cámara. Ya la quité, por supuesto, pero el hueco sigue ahí, recordándome que la vigilancia constante es el precio de la libertad. Algunos amigos, los pocos que tengo, me dicen que debería buscar pareja de nuevo, que soy joven, que tengo un buen trabajo. Yo les digo que no. Por ahora, estoy disfrutando de mi propia compañía, porque al final del día, cuando haces la auditoría de tu vida, lo único que importa es que los números cuadren y que puedas dormir con la conciencia tranquila. Y yo duermo muy bien, 7 horas seguidas, sin interrupciones.
Así que, gente de Reddit, si alguna vez sienten que su pareja se está comportando como el protagonista de una telenovela barata, no ignoren las señales. No piensen que es pasión. Auditen su relación, busquen los patrones, sigan el dinero. Y si encuentran una discrepancia, no confronten, documenten, porque en el tribunal de la vida, el que tiene los datos gana y el que tiene el drama termina en una celda naranja.